Un desarrollo que hicieron algunos científicos con el laboratorio más lleno de tecnología fue un robot capaz de hacer todas las cosas. Este robot podía cocinar, este robot podía conducir, este robot podía hacer las tareas del hogar y era el ideal para cualquier persona que le faltara tiempo. Un hombre llamado Roy compró este robot. Era excelente para poder confrontar su día a día. Tenía mucho trabajo, su familia era bastante demandante. Pero un día en que este robot se quedó trabado, no sabía qué hacer. Tenía muchas labores que ejecutar. Así que Roy se va rápido al manual y consulta qué es lo que tiene que hacer, y lo único que tenía que hacer para que el robot se iniciara otra vez era tomar y presionar el botón de reinicio, y inmediatamente aquel robot empezó a funcionar de nuevo como si nada. De repente Roy empezó a ver su reloj. Se le había ido bastante tiempo del día, tenía muchas cosas encima y se estaba empezando a abrumar. Y ese día Roy deseó haber tenido también un botón de reinicio para simplemente presionar y aliviar toda aquella cantidad de abrumación, toda aquella preocupación que tenía. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos no podemos simplemente llegar y presionar un botón para reiniciar nuestro día. Los seres humanos no podemos simplemente empezar de cero y eliminar las circunstancias que están a nuestro alrededor. Debemos de aprender a lidiar con las dificultades, con las aflicciones. Y es muy fácil muchas veces decir, bueno, pero es que tengo a Dios de mi parte. Y entonces, cuando viene la dificultad, cuando viene la aflicción, a veces no nos sentimos lo suficientemente fuertes, firmes, aunque sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte. La situación nos puede llegar a vencer. Podemos sentirnos mucho más pequeños, más débiles que aquello que estamos enfrentando. Y a veces podemos nosotros llegar a pensar, ¿será que me falta la fe? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo no debería estar actuando así. Bueno, de la aflicción se puede aprender. Por eso les voy a pedir que vayamos juntos al Salmo 13, donde vamos a aprender en medio de la aflicción 3 cosas: a esperar, a soportar y a confiar. Cuando vamos al Salmo 13 nos encontramos a un David en medio de la aflicción, que viene y hace una pregunta muy importante. Usted va a notar cuál es la palabra que aquí se repite. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí hay una pregunta que se repite 4 veces en tan solo 2 versículos. Y la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros llegamos a preguntarnos ¿hasta cuándo?, es porque ya no damos más. Ya hay un periodo de espera que ha pasado y la respuesta no ha llegado. Ese era el caso de David. No sabemos exactamente cuál era la circunstancia aquí. Estaba David siendo perseguido por el rey Saúl. Estaba David siendo perseguido por Absalón. ¿Era alguno de los otros enemigos de David, algunos filisteos? No sabemos. Pero ciertamente lo que había sucedido con David era una cuestión de tiempo, esperando. Y él sentía que el Señor no se acercaba a él. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ha sentido que ya ha pasado lo suficiente por alguna prueba? ¿Que no encuentra ninguna respuesta? David dice: ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? David aquí está pidiéndole al Señor una respuesta
en una situación donde piensa que el Señor lo olvidó. David está en un estado emocional donde cree que ya el Señor no está ahí para él, porque lo olvidó. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo apartarás de mí tu rostro? En el idioma que esto se escribe, la palabra olvidar es muy interesante, porque cuando se habla de recordar en el hebreo, la idea es una persona recordando a otra. El equivalente sería una persona estando presta para ayudar, para mostrar empatía, para estar ahí y asistir. De modo que cuando David habla de ¿hasta cuándo te olvidarás de mí?, él no solamente está pensando en un proceso cognitivo de recordar, como cuando alguien dice, ay, se me olvidó que tenía que hacer esto. Lo que está detrás de la mente de David es que el Señor no estaba actuando favorable para con él. En medio de una dificultad, ya las fuerzas de David no daban más y se sentía olvidado, que el Señor se estaba apartando de él. David estaba sintiendo que ya él se había dado suficientes consejos. Él mismo estaba escuchando mensajes de cómo debía de actuar. Pero si usted ve bien, el versículo 2, solamente había tristeza en el corazón de David. Y él estaba preocupado también. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En otras palabras, sus enemigos estaban siendo exitosos y él estaba fracasando. Él era rey, su poder como rey no estaba siendo suficiente. Él podía tener personas de su lado, pero esas personas no podían ayudarle en esta situación. Y entonces, ¿a quién es que él acude? A Dios. Sin embargo, si usted ha estado analizando este versículo y se ha sentido identificado de alguna manera, quizás usted pueda pensar lo mismo que sentí yo cuando leí estos dos versículos, 1 y 2. Cuando David dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto no es como el niño en el asiento de atrás diciendo, ya llegamos, ya casi. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Ya falta poquito? Esto es una serie de eventos que se han venido acumulando y el tiempo se siente eterno, es pesado. No viene la solución. Ahora, este salmo nos puede enseñar muchísimo, porque mientras David se sentía solo y lo escribía, ¿de quién nosotros aceptamos que viene este libro? Viene de Dios. ¿Quién estaba inspirando a David mientras escribía esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con David mientras escribía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él no estaba solo, se sentía solo, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios sabía lo que estaba sucediendo ahí. Y el hecho de que hoy tengamos el Salmo 13 con nosotros es un testimonio vivo y escrito de la palabra de Dios, mostrándonos que es de humanos muchas veces decir, ¿hasta cuándo? Ya no doy más. Pero también nos enseña que cuando ya sentimos que no damos más, Dios está con nosotros. Y a veces, aunque no sepamos, sí podemos dar más. Repito, no sabemos si era la persecución de Saúl, no sabemos si era la persecución de Absalón o cuál de sus enemigos. Pero usted y yo podemos ir a través de los libros de Samuel, a través de los libros de Reyes, y darnos cuenta que David no murió en medio de esta circunstancia. Él durmió en su cama, él murió en su cama, pero no por mano de sus enemigos. David no murió asesinado. Esos enemigos que estaban sobre él no fueron los que le dieron fin. Y el nombre de David hasta el día de hoy
El rey David es un nombre que una y otra vez, así como su linaje, es exaltado en la Biblia. Tanto así que el Salvador del mundo vino de él. Vaya honor para David. Así que a veces en medio de la aflicción tenemos que aprender a esperar. Por naturaleza somos impacientes. Por naturaleza no nos gusta pasar a través de la aflicción. Recuerdo una película donde las personas podían tomar un control remoto y adelantaban el tiempo, lo devolvían, corregían cosas. Pero ¿sabe qué? Esto no es Hollywood. Esta es la vida real. Y las cosas se salen de control. Y podemos llegar a decirle al Señor, ¿hasta cuándo? Pero debemos de recordar que Él también está con nosotros. Jesús lo prometió allá en Mateo 28:20. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de entender que aunque nos sintamos con esas cargas, no estamos solos. Es que la relación con Dios no es algo que se siente. Dios no es algo que usted va a sentir con usted. Si todos cerramos los ojos, usted no va a sentir la persona que usted tiene a la par a menos que la toque físicamente. Pero la persona sigue estando ahí. La relación con Dios es una relación espiritual, no emocional. Y si las emociones trascienden sobre el entendimiento de que Dios sí está con nosotros, nos va a costar más aprender a esperar. Cuando usted va a Mateo 26, Mateo 27, usted encuentra un relato que es difícil de leer. De vez en cuando, si usted es un cristiano que lee la Biblia de forma consciente, le puede sacar las lágrimas. Si usted piensa en lo que es esperar a través de la aflicción desde el personaje, desde la persona que es mencionada en Mateo 26 y 27, ese Jesús nuestro Salvador, aquel que siendo Dios eterno, se encarnó e hizo milagros, hizo maravillas, las multitudes le seguían. Pero el capítulo 26 y 27 de Mateo hacen que el tiempo se sienta lerdo para Jesús. Él va y ora y le pide a sus discípulos que lo acompañen y se duermen. Y él entiende que ya ha llegado la hora. Viene Judas, le da un beso y es entregado. Lo llevan, lo aprisionan, lo golpean, traen testigos falsos. Después de eso, lo toman bajo un montón de juicios ilegales, aún bajo la ley judía, y lo llevan con los romanos. Y los romanos lo llevan de un lugar para otro, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato. Hacen una audiencia. Ese día van a liberar a un reo. ¿Y qué decían las multitudes? Liberen a Barrabás. ¿Cómo creen que el tiempo de Jesús iba pasando ahí? ¿Era algo rápido? No. Los clavos, los romanos pasando los clavos por sus manos, por sus pies. Imagínense estar colgado por horas en la cruz. Es que leerlo se pasa rápido. Pero estar en una cruz colgado, eso hace que el tiempo pase lento. Y que alguien pueda decir, ¿hasta cuándo? Y ahí es donde Jesús viene y dice, Eloí, Eloí. Y las personas creían que Jesús estaba llamando a Elías. Pero en el resto de la frase lo que dice Jesús es, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se sentía separado de Dios. Él se sentía solo en la cruz. Él esperaba. Él ya había orado para no ir a la cruz. Él quería que esa copa pasara de él. Y finalmente llegó el momento. Y estaba sufriéndola. Esa es aflicción.
Pero había un propósito. Él se podía haber bajado de esa cruz, pero Él esperó. Él esperó que los propósitos de Dios se cumplieran según las profecías, según el plan que Él mismo tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Él aprendió a esperar en el Señor. Nunca había sido crucificado antes. Era la primera vez de Jesús encarnado, la primera vez experimentando el tiempo, porque antes era eterno. Y vaya manera de experimentar el tiempo en una cruz, abofeteado antes, y con las multitudes en contra de Él. Esperar. Si Jesús pudo esperar en esas condiciones, podemos nosotros intentar recordar a David y recordar al Señor y entender que no hay prueba, no hay tentación que sea más grande de lo que podamos soportar, como dice Pablo en 1 Corintios 10, 12 y 13. La aflicción no es fácil. Nos podemos sentir solos. David lo sintió, Jesús lo sintió. Usted y yo somos de carne y hueso. No somos mejores que Jesús. Pero el testimonio del Espíritu Santo acá nos muestra que aun cuando el tiempo parece estirarse y alargarse, en nuestra humanidad tenemos que aprender a esperar. No es el fin del mundo, porque a los cristianos nos espera la eternidad, la salvación. Ahora, aparte de aprender a esperar, también es necesario que todos nosotros aprendamos a soportar. Viene el versículo 3 y dice: mira, respóndeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Muchas veces en medio de la aflicción hay que aprender a soportar también. Hay que soportar, ¿qué? Muchas cosas. La presión emocional, la presión social, las circunstancias poniéndonos contra la espada y la pared. Eso no es fácil. Él estaba sintiendo los terrores de una muerte cercana. Él estaba sintiendo cómo sus enemigos lo iban a vencer. Estoy seguro que alguna vez hemos estado en una situación semejante. Aquel que quiere nuestro mal parece que va ganando. Las burlas vienen, las burlas van, las ofensas. ¿Y qué encontramos nuevamente en Mateo 27? Jesús siendo escarnecido, recibiendo la burla. Usted va nuevamente a Mateo 27 y a Jesús le pusieron una vestimenta para burlarse de Él como rey. Una que luego le iban a quitar nuevamente. Le pusieron una corona de espinas. Le pusieron un rótulo encima que decía: Jesús, Rey de los judíos. Y no se burlaron en un solo idioma, sino en 3. Porque ahí estaba en 3 idiomas esa escritura. Como si fuera poco, estando ya en la cruz, habían 2 ladrones más junto a Él. Pero Jesús no era ladrón. Jesús había hecho milagros. Cuando usted va al relato de parte de Pedro en la casa de Cornelio, él cuenta cómo ya todos sabían en aquella casa que Jesús había hecho bienes y había liberado a los oprimidos por el diablo. Jesús nada tenía que estar haciendo en la cruz. Pero habían 2 ladrones más que ¿qué hacían? Se burlaban. Uno después se arrepintió, sí, pero dejaron de dañar las palabras de aquellos hombres. Si usted es el Hijo de Dios, entonces que Dios le salve. Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja de la cruz?
Le iban a dar de beber y le daban una bebida fermentada que él no quería probar. Podemos ver la presión que estaba pasando Jesús. Y es que aun cuando él pensaba en lo que vendría después, la salvación de todos aquellos hombres, él se estaba ofreciendo para salvar a los que le estaban haciendo daño. ¡Qué duro! ¡Qué duro pensar que el bien que estaba haciendo era por aquellos que blasfemaban contra él! Que estaban todos poniéndose de acuerdo para entorpecer el plan de Dios. Estaban rechazando su amor de primera mano. La presión era mucha en Jesús. Pero ¿qué pasó con él? Soportó. Él no dejó que la inteligencia emocional se fuera de su cabeza y volverse, como decimos informalmente, volverse loco. Y bajarse y llamar a sus ángeles. Él no hizo eso. Él supo lidiar emocionalmente con los gritos contra él. Con aquellos que a sus lados eran culpables y se atrevían a hablar contra él. Decimos aquí, tras de que deben, cobran. Y ese era el caso con Jesús. La presión emocional de enfrentar la muerte, de enfrentar las burlas, fue algo que Jesús aprendió a soportar. Y David tuvo que hacerlo también en el Salmo 13. A veces en los videojuegos, usted agarra una caja, la abre y se pone un escudo protector. Y si usted pasa por cualquier obstáculo, cosa que le hace daño, porque usted tiene el escudo protector, eso no le va a hacer daño. A veces lo ejemplifican con una cápsula, a veces cambia de color el personaje y va pasando. Todos han jugado Mario Bros. Y han agarrado la estrellita. Los cristianos no tenemos estrellita. No tenemos esa circunstancia, esa oración automática donde doblamos rodillas y ya todo desaparece cuando nosotros queremos. Porque detrás hay un plan de Dios. Él nos va formando, nos va equipando para ser mejores cristianos. Si usted la comida la saca antes de tiempo, sigue cruda, no sirve. Si usted apaga el motor de su carro antes de que empiece a girar, usted no se va a mover a ningún lugar. Si usted no pasa la aflicción de la prueba, no va a poder madurar tampoco y convertirse en alguien más semejante a Jesús. Tenemos que aprender a soportar. No es fácil, no lo es. No lo es duro, se siente mal. Lo que los otros dicen, la humillación, los gritos, la traición, eso daña la mente y lo quiere poner a uno a pensar cosas y abandonar aquella prueba, aquella situación y buscar otros caminos más rápidos, más fáciles. Pero no fue el camino de Cristo, no puede ser el nuestro. Tenemos que aprender a soportar, a crecer. Es que parte de parecernos a Jesús, parte de madurar, es aprender a lidiar con las emociones antes de que las situaciones vengan. Si volvemos a casa después de aquí y no trabajamos en algo de eso, ¿qué va a pasar cuando venga la presión? O quizás usted ya está en una aflicción y el Señor le está hablando con la palabra. Pero cuando salga de aquí y otra vez esté en su soledad, en su cuarto, pensando sobre lo que sea que lo esté afligiendo, tiene que aprender a enfrentar estas cosas, donde lo que está externo a usted
no venga a afectar lo que es interior, su espíritu, su alma, soportando la situación a través de la cual está pasando. Así que ya sabemos que hay que aprender a esperar. El tiempo se va a sentir eterno, pero no lo es. Este tiempo es limitado, se lo aseguro. Si no lea las cartas de Pedro, va a haber un tiempo donde incluso todo lo material va a ser destruido. Y luego vendrá así lo eterno, ya sea para bien o para mal. Pero si estamos aquí es porque estamos buscando el bien. Así que cualquier situación acá es temporal. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, sabemos que el cielo va a ser un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber necesidad. El Señor va a suplir todo en todos. Ese tiempo que parece que se alarga, sigue durando lo mismo, minutos, segundos. Y debemos de pensar que lo que sí se acerca es la venida del Señor. Esa presión social que está alrededor, esos gritos, esas humillaciones, esas amenazas, eso va a pasar también, hay que soportar. Pero si no hacemos lo último que vamos a mencionar en esta mañana, que es confiar, de nada valió entonces esperar y soportar. Porque al final confiar en el Señor es lo que sí nos ayuda. Vean los versículos 5 y 6. Mas yo, comienza el versículo 5 diciendo, ¿mas yo qué? ¿Qué quiere decir mas yo? Ese más está haciendo un contraste con lo que acaba de decir. Con los hasta cuándo y también cuando le dice, mira, respóndeme al Señor. Ok, el tiempo se me pasa, se me hace eterno. Tengo miedo que mis enemigos tengan victoria sobre mí. Tengo miedo de que mis ojos se cierren y me tome la muerte. Mas yo, a pesar de eso, es lo que está diciendo el salmista. Aunque eso está pasando en mi realidad, en mi mente, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A pesar de esas circunstancias, a pesar de la desesperación, a pesar de sentirse débil en la presión que está viviendo, él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Él sabe marcar la diferencia. Esto está pasando, pero aún así frente a eso, esta es mi reacción. Esa es la idea del mas yo. Eso pasa, pero yo he confiado. Y es que la misericordia del Señor es algo en lo que podemos confiar. La misericordia tiene que ver con empatía, con ponerse en el lugar del que sufre y aplicar esa ayuda necesaria. Eso es lo que el Señor hace. Hay que confiar en la misericordia del Señor. ¿Quién más para decir esto que David? Había luchado con leones, con osos. Había luchado contra un filisteo, un gigante llamado ¿cómo? Goliat. Nadie quería pelear con Goliat. Nadie. David era el menos equipado para vencer a aquel gigante. Pero la misericordia del Señor antes se había mostrado para con David. Y había vencido a aquel hombre enorme. Era el principal de los soldados de los filisteos. Pero aunque la causa que tenía de frente se veía más grande, no era más grande que su Dios. Dios estaba con él. Él había confiado anteriormente. Y Dios se había puesto en el lugar de David y había extendido su favor, su misericordia, su ayuda. Por eso David podía volver hacia atrás y decir, he confiado. David ya había sido salvo antes. Por eso dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Él sabía que aunque el tiempo se hacía largo, la presión era intensa. Si estamos con el Señor, ¿cuál es el resultado? La salvación.
No hay de otras, porque lo ha prometido en su palabra. Del Señor viene la salvación y Él lo cumple. David sabía en quién estaba confiando. Por favor, hermano, hermana, visita, no confíe en el predicador. Él puede fallar, aunque hable bonito, aunque le diga lo que usted quiere oír. El predicador puede fallar. No confíe en usted mismo tampoco. A veces nosotros nos decimos lo que queremos oír en medio de las circunstancias. Y a veces también decimos lo que no queremos oír y decimos, ya es tiempo de darse por vencido. Ya hizo lo que pudo, échese a morir, no haga nada más. Que se pierda lo que se tenga que perder. Pero en el Señor lo que hay es salvación. Tenemos que luchar para que al final el alma, que es lo más valioso que tenemos, se salve. David, en medio de aquella situación, decide cantar a Jehová. Dice, porque me ha hecho bien. Eso me recuerda a Pablo cuando dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Oración. David, le aseguro que había estado orando. Ve al principio del Salmo. ¿A quién le estaba hablando David? Al Señor. Pero también en medio de la aflicción puede venir aquel texto de Tesalonicenses que nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Puede haber gozo en medio de las dificultades, en medio de la aflicción. Podemos cantar al Señor en medio de los momentos difíciles. Podemos recordar que de Él viene la salvación y también recordar que Él nos ha hecho bien antes. Sí, eso no va a alivianar lo difícil inmediatamente, pero nos hace recordar que antes ya habíamos caído y el Señor nos había sacado de ahí. Lo va a hacer con nosotros nuevamente. Repito, Jesús nunca había sido crucificado. Jesús nunca había sido encarnado antes de cuando vino a cumplir su ministerio. Jesús nunca había resucitado. Pero Él confió en el plan que se había establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él participó de esa muerte en la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí hay dos palabras que no calzan si pensamos humanamente. Cruz y gozo. Eso no calza. La cruz era un instrumento de tortura. Era una forma de dar muerte a los enemigos del Imperio Romano. Pero el gozo de Jesús estaba en su confianza de cómo este plan que para Satanás parecía la victoria, era realmente la forma en la cual Dios sería glorificado y Jesús puesto en plena autoridad y potestad a la diestra del Padre para ahora gobernar sobre este pueblo, la iglesia que le trajo gozo aún en medio del momento más doloroso de su vida como humano. Entonces la confianza es una parte clave en medio de la aflicción. Es lo que nos saca adelante, porque si no llegamos a confiar, podemos esperar en el tiempo, pero ¿qué es lo que respalda eso que estamos esperando? Nosotros podemos soportar por un tiempo, pero si no confiamos, ¿en quién estamos confiando? Si esa confianza no está puesta en el Señor. Son recursos limitados.
El Señor habla de que alguien no construye una casa, sino calcula primero el costo que va a tener. En su aflicción, si usted no calcula que su confianza está puesta en el Señor, en el plan de Dios, en la perfección que Él ya diseñó, va a haber un punto donde lo que usted soporte y lo que usted espere no va a ser suficiente. Pero la confianza va a ser eso que nos alimenta para recordar cómo el Señor ya antes nos ha sacado, nos ha dado salvación y nos puede haber ayudado y puede volver a hacerlo. De modo que, repito, Jesús nunca había resucitado antes. Jesús mismo tuvo que confiar. Él seguía siendo hombre, era Dios, sí, pero todo el tiempo en la cruz y en este paso hasta su muerte, Él había limitado sus atributos divinos. Y la confianza en el plan de Dios era necesaria. Recuerde Mateo 26. Ahí Jesús oró para que esta copa pasara de Él. Él tenía incertidumbres, tenía miedos. Tenía un tiempo que pasaba lento. Pero aún así, Él con gozo vio hacia lo que había adelante. Y confió y completó el plan que se había establecido. Y gracias a Él, ahora podemos ser salvos. Hermanos y hermanas, el Salmo 13 no nos enseña que está mal cuando sentimos que ya no damos más. Por el contrario, nos enseña que Jesús, que David, en medio de las aflicciones, también habían puntos donde podían sentirse solos. Habían puntos donde decían, ¿cuánto más? Y vamos a estar ahí. Pero sí se puede más. El Señor está con nosotros, así como el Espíritu Santo inspiró a David mientras ponía esas palabras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros también. Cuando la presión de alrededor parece demasiada, las circunstancias son más grandes que nosotros, recuerde, nuestro Dios es más grande que esas circunstancias. No tenemos el escudo protector, no tenemos la oración automática, pero el Señor la va a responder porque Él está oyendo las oraciones. Mientras David escribía esto, Dios estaba en el cielo viendo a David, no había ocultado el rostro. Él sabía lo que estaba pasando. El Señor conocía también el corazón de David, que luego le llama un hombre conforme a su corazón. No dejemos que las circunstancias nos destruyan en cómo actuamos a través de la aflicción. Por el contrario, confiemos más. En medio de la aflicción, si estamos con el Señor, vamos a ser victoriosos. Piénselo así. Vamos a salir de la aflicción con el Señor. Dígalo. Vamos a salir de la aflicción con el Señor. Ahora créalo. Ya lo pensó, ya lo dijo, créalo. Porque saliendo de aquí, si no creemos eso, ahí es donde la aflicción nos va a gobernar. Vamos a abandonar el camino cristiano o no vamos siquiera a poder alcanzar la posición de ser cristianos, hijos de Dios, porque no estamos confiando. Así que en esta mañana, si usted nos está visitando, si usted no ha obedecido el Evangelio todavía, usted necesita creer que Jesús murió en la cruz por sus pecados, que Él pasó por aflicciones por ustedes y por mí, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Sabiendo que Él hizo eso por nosotros, ¿cómo tendríamos el corazón para darle la espalda hoy? Así que usted necesita creer ese mensaje y cambiar su forma de pensar y dirigir su vida ahora para con Dios. La vida cristiana no va a ser siempre fácil, lo acabo de predicar por 30 y tantos minutos, pero se puede esperar, soportar y confiar en el Señor.
Usted no tiene que ser perfecto para venir al Señor. No tiene que pensar que ya nunca más puede volver a pecar. Ya eso el Señor lo sabe. Pero ¿qué tal empezar su vida con Dios siendo perdonado de sus pecados a través de las aguas del bautismo, como lo enseña la Escritura? Y después sí, vendrán aflicciones tal vez. No sé si pronto o mucho tiempo después. Pero ya usted sabe que lo único que ocupa es esperar, soportar y confiar. Por otro lado, si usted nos está acompañando nuevamente y usted ya es hermano en Cristo o es miembro de la congregación local, van a haber aflicciones en la vida. Y a veces en medio de esas aflicciones fallamos y pecamos. Y necesitamos volver a esperar, volver a soportar y volver a confiar. ¿Qué mejor día que hoy? Para que así su confianza sea la misma de David. Y que usted diga, yo sé que Él extiende su misericordia, yo sé que Él me va a salvar, yo sé que Él me ha ayudado. Hoy es el día para arrepentirse. Si hay algún pecado que le ha estado estorbando, si su relación con Dios no ha sido la adecuada, hoy es el momento para volver al Señor. Y ahora bien, si usted ha venido confiando, soportando, esperando, gloria a Dios. Porque no solo se parece a David, se parece a Jesús también. Y ese es nuestro ideal. ¿Y sabe qué más hizo Jesús? Traer almas. Almas a Él que no sabían cómo lidiar en la aflicción. Así que vamos a tener un canto de invitación. Si usted hoy quiere obedecer al plan de salvación de Dios, o si el día de hoy usted quiere reincorporarse a la familia espiritual porque ya es miembro de la iglesia, por favor quédese de pie después del canto de invitación. Pero si es el caso, que usted ha venido haciendo las cosas bien, tome asiento, eso sí, reflexionando en que hay mucha gente sin saber cómo lidiar con la aflicción. Y que es a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, a través de usted entendiendo esto, que esas personas pueden venir a Cristo para lidiar con la aflicción, no como el mundo lo dice, no con alcohol, no con drogas, no a través de meditaciones que al final no dan resultado y no llevan a la salvación, sino a través suyo, un instrumento de Dios. Así que vamos a cantar el himno de invitación.